¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a esta emisión de Historias de Talmud. Y vamos a ver una de las historias tal vez más picantes que existen en toda la literatura talmúdica, que es la historia de Rabbi Elazar ben Durayá. Em, la historia que voy a contar es una historia bastante picante, bastante interesante, y es una historia de pecado y arrepentimiento. Así que vamos para allá. Bienvenidos. Vamos a dividir la sesión en una primera parte que es el relato principal, su reacción ante lo que sucede, bueno, la búsqueda del perdón. Esto quiere decir que evidentemente Eleazar Ben ya va a hacer cosas que no están permitidas. Vamos a ver lo que nos explica Rabbi Yehuda Nassim. Vamos a explicar por qué está en el tratado en el que está y algunas de las enseñanzas más importantes de este relato. Ok, Rabbi Elazar ben Durayá era conocido por su conducta completamente disoluta. Él había cometido muchas transgresiones, especialmente en el ámbito sexual. Se decía de Elazar ben Durayá que conocía a todas las prostitutas de toda la zona del Medio Oriente. Sí, no había una sola prostituta en el mundo conocido con la que no hubiese estado. Su búsqueda por el placer era insaciable. Y esto nos remite un poco hacia el epicurio, sí, el propio epicurio que era una herejía completa en Israel, en donde se buscaba el placer y el bienestar de espíritu, así como había em, una búsqueda del placer por el propio placer para así alcanzar cierto grado de iluminación, conocida como la doctrina también del hedonismo. Y el Lazar Ventura ya parece que seguía estas doctrinas en serio. Escuchó que había una prostituta que vivía en una ciudad lejana y que cobraba una suma de dinero exorbitante, un saco de moneda de oros. Así que buscó la forma de conseguir el dinero y cruzó 7 ríos y viajó más allá de las tierras de ultramar, es decir, en una isla griega en el Mediterráneo, en donde se encontró con esta prostituta, pero que también, así como ella era famosa, pues Eleazar Ben Durayá también era famoso. ¿Mm? Y aquí tenemos unas historias, de las historias que conocemos que en el Talmud, ujú, que no tiene para nada censura. Mientras estaban ocupados, dice el Talmud, en los asuntos que les incumbían, es decir, durante la relación sexual, la mujer se tiró un pedo, es decir, emitió una flatulencia para aquellos que tienen oídos castos. Y dijo, así como este gas no puede volver a entrar, tampoco el Azar Venturayá podrá volver en arrepentimiento por su absoluto hedonismo, por ser disoluto, por ser promiscuo. Y cuando oyó esto, de repente el Azar Ben Durayá tuvo un momento de, de iluminación, ¿no? Dijo, ah, carambas. Es decir, sí, he transgredido todas las relaciones sexuales que ha sido que ha sido posible y seguramente, seguramente no tengo, em, no tengo la oportunidad de volver en arrepentimiento. Así que bueno, es decir, perdón, se me fue. El Azar Ventura ya estaba eh,
mantenía relaciones sexuales con todas y cada una de las prostitutas que existían. Esta última, que era muy famosa y que cobraba muy caro, sí, una bolsa de monedas de oro, le dice, tú no vas a tener perdón. Aunque te arrepientas, tu arrepentimiento no será aceptado. Así que Elazar Ben Durayá quedó impactado por este decir y se dio cuenta que al final del día su propia conducta era una conducta reprensible. Así que busca el perdón. Dicen que regresa al continente y se postró entre dos colinas. Muy probablemente se refieren a la imagen que tenemos de el valle que existe entre el monte Ebal y el monte Gerizim, en donde está hoy por hoy la ciudad de Neópolis, Nablus, antes llamada Shkem. Y le pidió a las colinas, a estas colinas que eran muy significativas en la historia bíblica, que intercedieran por él. Y según el relato del Talmud, ellas le respondieron que antes debían pedir perdón por ellas mismas, ya que existe un versículo de Ishayahu que dice que los montes se desmoronarán hacia el mar. Dijo entonces, al cielo y a la tierra, que intercedieran por él. Pero ellos dijeron, también nuestro destino está atado a la desaparición. Le clamó al sol y a la luna, pero ellos también dijeron, tenemos tenemos nuestro propio destino. Tenemos nuestro propio destino y nuestro destino tiene que ver con que también no somos eternos. Así que le pidió a las constelaciones y las estrellas también le dijeron, nosotros también estamos destinadas a desaparecer y somos incapaces de ayudarte. En ese momento, Elazar Ben Durayá llegó a una conclusión tremenda. Sin nada de lo que es aparentemente permanente para nosotros, las montañas que parecen inamovibles, el cielo y la tierra, el horizonte, que es una representación de la eternidad, el sol y la luna que rigen el tiempo, las estrellas y las constelaciones que rigen los meses. No lo podían ayudar, no había de otra. Era su responsabilidad buscar el perdón. Concluyó que el verdadero cambio dependía de él. Esta es como la historia de cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un foco. Y evidentemente el chiste dice que no se necesita ningún psicólogo para cambiar un foco. Sí, hay que esperar a que el foco se dé cuenta que solo puede cambiar por él mismo. Y es lo que concluyó Elazar Ben Durayá. Sí, que el verdadero cambio dependía únicamente de él. Entonces puso su cabeza entre sus rodillas. Esta es una posición muy socorrida en la literatura mística de la antigüedad, que era una forma para entrar en trance profundo. Y se puso a llorar. Y lloró así en esa posición hasta que su alma dejó su cuerpo y Elazar Ben Durayá murió. Vamos a detener un momentito aquí la historia para preguntarles a ustedes qué creen que pasó con Elazar Ben Durayá. Sí, por favor. A ver, ese hombre se iba con cualquier mujer, buscaba prostitutas. Una le dio la lección de su vida y se arrepintió. Buscó que alguien le ayudara a conseguir el perdón. Todo el mundo se hizo a un lado, le dijo, ráscate tú solo. Él entra en trance y se muere. ¿Qué es lo que te imaginas que el Talmud te va a decir? Que es responsable de sus actos.
Eso ya lo sabemos, eso ya nos los dijo. pero nada más. Ok, No, bueno, yo no encontré ahí perdón ni, o sea, encontré arrepentimiento, pero no encontré perdón. muy bien. Vamos a ver qué dicen nuestros demás compañeros. ¿Qué nos dice Martín? ¿Tú qué dices? ¿Qué pasaría con esta historia? Creo que Martín no puede contestar. ¿Eusebio? Ay, Ok, sí, cuéntanos, dice, qué es lo que podría haber pasado con este acto de profundo arrepentimiento y al grado que murió, que el alma abandonó su cuerpo en un momento de trance? ¿Qué es lo que te imaginas que haya pasado? eso se llama posición de seguridad en primeros auxilios. Esa Ajá, posición es una posición de seguridad que te protege tu cuerpo de cualquier acontecimiento que haya pasado después de lo que te pasó, ya sea un desmayo, un accidente o lo que sea, ¿no? Entonces la gente se pone en posición de seguridad para protegerse de algún otro daño posterior mientras llegan los paramédicos. Él buscó ayuda externa, lo cual no lo pudo conseguir. Lo dejaron solito, como se acostumbra normalmente en ese tipo de cosas, porque él estaba consciente de lo que estaba haciendo. Y obviamente la gente se dio cuenta de que él estaba consciente de que estaba haciendo mal camino, mal comportamiento. ok, muy bien. ¿Qué es lo que pasó? La pregunta es, ¿qué es lo que pasó? A ver qué nos cuenta Martín. Martín, ¿qué crees que haya pasado? Perdón, estoy aquí a medias, porque estoy entre contestando una llamada y la verdad es que oí a medias la historia. No podría yo ser capaz de contestar. Perdón. No hay problema. Ok, entonces, ¿por qué no me veo? Ya me veo. ¿Qué creen que haya pasado? Pues vamos a la presentación, porque es algo increíble lo que tenemos acá. Una voz celestial, que era inevitable que saliera la voz celestial. Veo que Hannah sonríe. Dice así, una Bat Call proclamó que Rabí, insisto, el Asdar Ben Durayá estaba ya destinado a la vida en el mundo venidero. ¿Se dan cuenta de el gran contraste que hay acá? De ser el Azar Ben Durayá, el promiscuo, el disoluto, de repente se convierte en un maestro, en un rabí. Ujú. Y estaba destinado a la vida del mundo venidero. Veamos qué opinan ustedes, ahora sí. Adelante, Eusebio. Pues ya aprendió de todo, ya no necesitaba aprender más. Ok, ya sabía de todo, ya había vivido todo lo que tenía que vivir. Muy bien, muy interesante. Exacto. Ok, ¿tú qué opinas, Hanna? Nada más veo que niegas con la cabeza. Diciendo algo, May. Me sigue haciendo muchísimo ruido este asunto de la voz celestial que dice que ya estaba destinado a la vida en el mundo venidero. ¿Qué quiere decir? Transgredió todo lo que pudo las leyes, se arrepintió, buscó ayuda y eso fue suficiente. Ujú. Ok. Sí. Creo que siempre hay una oportunidad no sé, como Es de como en retomar Kipur. el camino, ¿no? Entonces, como que eso siempre está vigente y este es un ejemplo, ¿no? De cómo se puede lograr, ¿no? Y ojo, hay historias, eh, por ejemplo, me acuerdo de la historia de, si no me equivoco, y perdón, no mencioné alguien famoso ahí en la iglesia católica, San Agustín, creo, ¿no? Que era también
pues, un barbaján y después encuentra el camino y regresa y se convierte después en santo, ¿no? Supongo Claro. que como que eso confirma eh, que siempre con Dios existe la oportunidad de que si tienes un arrepentimiento real y genuino y hay una intención, pues esa puerta está abierta, ¿no? Déjenme plantearles un caso hipotético. Se Ya, hizo va este y ni Jehová. tan hipotético. Tenemos, por ejemplo, a una persona que es súper beligerante, antisemita, que llama a la violencia, que se llama Kanye West, y que luego publica que está arrepentido de todo el mal que ha hecho. ¿Ustedes creen que merece el perdón? No, porque no es genuino su arrepentimiento. Ok. ¿Y si fuera? ¿Cómo sería un arrepentimiento genuino? Mm, pues lo tendría que demostrar con hechos, ¿no? Entiendo. No nada más diciéndolo, o sea, decir, ah, sí, bueno, pues a ver, entonces, regala al pueblo judío que requiere ahorita muchas cosas, apoyo, etcétera, de tu dinero. Es como dicen los gringos, walk the talk, ¿no? O sea, Ujú. demuéstrame con hechos eso, no sé. Me parece correcto. ¿Cuál es el hecho que hizo Eleazar Ben Durayá? Pues propiamente entregó su alma en arrepentimiento. Se hizo va Teshuvá. Sí, hizo realmente una gran teshuvá. Rabbi Yehudá Nasi, es increíble lo que dice el Talmud. ¿Quién era Rabbi Yehudá Nasi? Por favor, ¿alguien me puede recordar? Porque se me olvidó quién era este cuate. Ups. Era el que hace el compendio, ¿no? Del Talmud El compilador de la Mishnah, o la Mishnah. el compilador de la Mishnah, que es una persona sumamente respetada, este, rompió en llanto cuando escuchó la historia y comentó que algunos consiguen su porción en el mundo venidero con años de esfuerzo y otros en un instante. Y añadió que aquellos que hacen teshuvá, que se arrepienten sinceramente, pueden ser llamados rabíes. Y la verdad es que no entiendo cuál es la intención del comentario de Rabbi Yehuda Nasi. Si su comentario es porque siente dolor, él que tuvo se dedicó toda una vida este, a la conservación de la tradición de Israel. Y hay unas historias, tal vez la semana que entra contemos la historia de cómo muere. Yo sé que no les gustan las tragedias, pero es interesante la historia de la muerte de Rabbi Yehuda Nasi. No es una tragedia, ¿eh? No, no fue asesinado ni mucho menos. Pero de ahí conocemos las reglas para la eutanasia en el judaísmo. Y pero dice, y inclusive ser llamado rabí. Es decir, tenemos algo que aprender de Rabí Elazar ben Duraya. Habría que cuestionarle directamente a Rabí Yehuda Nasi si lo decía por enojo o lo decía por que quería realmente enseñar que el arrepentimiento al final puede cambiar el destino del alma, lo cual es realmente, lo cual es realmente algo eh, notable en la literatura talmúdica. Y el Talmud no se queda ahí, porque todo esto está en la página 17b del Tratado de Idolatría, del tratado que habla de qué es Abodazara. ¿Qué tiene que ver la promiscuidad con la idolatría? ¿Qué tiene que ver el Azar Ben Duraya con la idolatría? Ándale. Ujú. Dicen que su apego al pecado era una forma de idolatría. Y dice que su arrepentimiento representó una transformación total. Y le pregunto yo siempre dice
que el Talmud nos hace preguntas a nosotros. En este caso, ¿existe una forma para hacer una transformación total? Todas estas preguntas las estoy dejando al aire porque vamos a hacer una reflexión final tal y como lo hicimos la semana pasada. Sí, bueno, pues aprendemos algunas cosas. Nunca es demasiado tarde para cambiar, si es que se puede cambiar. El arrepentimiento auténtico puede transformar y elevar a la persona. Y yo no estoy tan seguro que conozcamos a alguien, si alguien tiene realmente que conozca, no que haya leído de una persona que se haya arrepentido y que haya pasado a ser otra persona a causa del arrepentimiento. Parece que sí conocemos algunos casos así. Y aprendemos que la responsabilidad personal es personal, que no podemos pedirle ayuda ni a las montañas, ni tampoco le podemos pedir al cielo, ni a la tierra, ni al sol, ni a la luna, ni a las estrellas. El trabajo espiritual es una responsabilidad personal. Eh, y que tal vez ahí es en donde podemos encontrar la respuesta. Dios no le cierra las puertas a nadie si su búsqueda es genuina, como decía hace un momento Martín. La cuestión es que a veces nos cuesta mucho, mucho, mucho trabajo apreciar qué búsquedas son realmente genuinas. Ahora la palabra es de ustedes para sus apreciaciones personales. ¿Qué es lo que aprendemos de esto? Sería la primera pregunta. Yo, ¿puedo? Adelante, la clase es de ustedes. Creo que la primera enseñanza es, sí, sí es posible cambiar. No es necesariamente verdadero que el otro perciba y crea tu cambio después de un historial de acciones equivocadas. Creo que si te llevó mucho tiempo estar en el camino equivocado, te va a llevar mucho tiempo también lograr cambiar la percepción del otro y que sí crea que estás en otro camino. Ok. En eso está el tema. Bien, gracias, Hanna. Yo Adelante. creo, fíjate, por ejemplo, situaciones que te pueden cambiar. Por ejemplo, cuando se da una situación en donde hay, no sé, la pérdida de un ser querido o un tema de salud, ¿no? O que enfrentaste una situación de vida, muerte y pudiste, no sé, librarla, ¿no? Y te hizo ver la situación muy, muy diferente. Yo creo que son casos en donde eh, el estar tan cerca de la muerte te ayudan a cambiar, ¿no? Y de esos casos, pues bueno, debe haber muchos, ¿no? Además hay una película que me gusta mucho, no sé si la han visto, la de la misión, que es un grupo de jesuitas que van a catequizar Paraguay, una zona de Paraguay, ¿no? Y uno de ellos era un capitán del ejército y era un condenado, ¿no? O sea, cualquier pleito mataba a la gente, muy, muy duro, ¿no? Y en un pleito con su hermano lo acaba matando. Entonces, después de que lo mata, le entra un arrepentimiento total y se une a la orden, ¿no? Y va trabajando en la sierra, en unas condiciones durísimas. Y bueno, pues ese es un ejemplo claro, ¿no? De situaciones que se dan en donde esa pérdida, esa situación tan, tan dura, pues te hace cambiar, ¿no? En determinado momento. Y, y yo creo que lo que mencionas, ¿no? De que esa posibilidad de cambiar, de nuevo, si es real, es genuina, es desinteresada, o sea,
donde realmente dices, oye, hice mal en serio y quieres cambiar, etcétera, ¿no? Te da, pues es una esperanza que nunca, nunca desaparece, ¿no? No sé. Y eso creo que es algo padrísimo que Dios nos da, ¿no? Que nos permite siempre tener esa puerta abierta. Ok. Ah, cuando es de verdad, ¿no? Así. La pregunta es, fíjate que me sigue haciendo mucho ruido a mí personalmente la historia de este Elazar Ben Durayá, porque, ok, cuando le dice la prostituta, sí, no hay forma que sea aceptado tu arrepentimiento. Parece ser que había esta, o sea, ¿para qué iba a ser aceptado su arrepentimiento? Para que pueda entrar al mundo venidero. O sea, como que sigue habiendo un interés personal. Algo no me termina de convencer, pero eso es a mí. De todas maneras, comparto la historia del Talmud para que lo podamos compartir, para que la podamos entender. Y sí, yo creo que sí existe el camino del arrepentimiento. Sí, sobre todo si tenemos eh, alguna misión que completar en este mundo y no necesariamente en el mundo venidero. Y sí, Eusebio, Eliyahu, me parece que no está. Ok, para concluir, tenemos esta historia de un hombre que era pecador y que era pecador, era reconocido como un gran pecador y que se arrepiente entregando inclusive su vida, su cuerpo en este mundo por arrepentimiento y su arrepentimiento es aceptado y nos pide el Talmud que aprendamos de él al llamarlo maestro, al llamarlo rabí. Pues es una historia interesante, es una historia cuestionable, es una historia controvertible, pero al final del día es una historia más de las historias del Talmud que tal vez nos quiera enseñar algo más, que espero que les haya sido de de provecho emocional, espiritual, la historia de Elazar Ben Duraya. Comentarios finales, por favor. Lo que comentábamos, ¿no? Como que siempre hay esa oportunidad, ¿no? Ok, Eso creo que tiene un gran valor, ¿no? Y bueno, el chiste es no perder la esperanza y no dejarse ganar por esas tentaciones, ¿no? Y, como dicen, más vale tarde que nunca. eso sí. Muchas gracias, Martín. No, de ¿Alguien qué. más que quiera compartir? Creo que lo resume muy bien Martín. Por un lado es vencer las tentaciones, pero el otro lado es asumir la responsabilidad de tus acciones. Si eso te gana o no el espacio en el cielo, no lo sé, pero asumir responsabilidad por tus acciones, al menos en el humano, da tranquilidad. Ok, gracias, Hanna. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Nos vemos con el favor de Dios personalmente y presencialmente en Betel Bosques la semana que entra. Saludos a todos desde la bella ciudad Perla de Occidente de Guadalajara y pues estamos aquí con ustedes en contacto y la semana que entra seguiremos con otra historia más de historias del Talmud. Listo, muchas gracias. Muy buenas noches. Abrazo a todos, chao. Bye.